A pesar de lo que generalmente se cree, Francia no estaba mal dotada técnicamente en cuanto a tanques de combate. Hoy veremos el arma que fue capaz de destruir a los tanques de Hitler. Esta arma es el poco conocido tanque Char B, con 2 cañones, quien podía enfrentarse a 2 enemigos a la vez. El de la torre de 47 milímetros era mayor que los que tenía la mayoría de los tanques alemanes, mientras que el del casco de 75 milímetros era realmente devastador para una época tan temprana de la guerra. Productos de ideas de la Primera Guerra Mundial, el origen del diseño y las tácticas usadas en el Char B1 lo condenó a la larga al fracaso. Estas ideas pensaban al tanque como un vehículo grande, pesado y tremendamente armado que funcionaría junto a la infantería, cruzando trincheras y destruyendo todo tipo de fortificaciones. Este concepto, llamado carros de batalla por los franceses, fue concebido por los generales en la década de 1920. A principios de 1926, más precisamente el 27 de enero, se decidió crear 3 prototipos de lo que luego sería el Char B1. Estos estarían basados en 4 vehículos experimentales anteriores. Los franceses se tomaron nada más ni nada menos que 4 años para terminar esos prototipos, lo cual no es nada raro teniendo en cuenta la enrarecida pero también distendida situación mundial de esa época, que veía el gasto armamentístico como un despilfarro y en donde el mundo se acercaba a la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, en esa época los franceses no tenían muy claro lo que deseaban de sus nuevos tanques. Al ser terminados, se decidió volver a alterarlos, incluso de manera bastante radical, para que pudieran cumplir con diversos cambios de especificaciones. Esto nos llevaría a un nuevo concepto táctico conocido como el carro de maniobras. Esto explica cómo recién el 6 de abril de 1934 se hizo la primera orden para la construcción de 7 tanques Char B1. El 1 indica que había varios proyectos simultáneos de tanques mejorados, el B2, el B3 y el BB. Para esa época, el ambiente militar francés estaba caldeado por un intenso tira y afloja entre 2 ideas totalmente diferentes para los tanques. Por un lado, ciertos generales querían construir los tanques gigantescos, pesados y muy blindados y artillados, propios del pensamiento post-Gran Guerra. Sin embargo, otros militares querían construir grandes cantidades de tanques pequeños y baratos, tomando como idea el éxito del FT-17. La solución salomónica no contentó a nadie y puede haber influido directamente en la caída de Francia. Años después, se construyeron los 2 tipos de tanques, pero en números insuficientes y al estar poco coordinados, no pudieron detener a un enemigo que técnicamente era inferior. El Char B1 estaba obviamente en el primer grupo. Era enorme, tenía 2 cañones, era lento y costaba 1,5 millones de francos de la época. Había tanques franceses de la segunda categoría que costaban 3 veces menos. Esto no impidió que se construyera un número significativo. Renault construyó 182 unidades, AMX 47, FCM 72, FAMH otros 70 y la empresa ARL otros 32, sumando un total de 403 unidades. Si no se construyeron más fue porque la industria francesa estaba saturada, pero también por el enorme precio. Se dice que se comieron la mitad del presupuesto de los tanques destinados a infantería. Sin duda, una de las características más curiosas del Char B era que, al igual que los tanques británicos de la guerra, no posee las orugas debajo del casco, sino que ésta se corre en toda su extensión. Mientras tanto, grandes planchas de blindaje protegían la suspensión y otros sistemas motrices que estaban entre las orugas. Esta forma de diseño conseguía tanques altos, susceptibles a ser averiados más fácilmente en las partes motrices y difícilmente podían pasar desapercibidos. En realidad, el Char B estaba pensado como un tanque de ruptura, como muchos otros en su época de diseño. Estos tanques, capaces de atravesar alambradas y trincheras mientras destruían fortificaciones, no tenían que ser rápidos porque debían acompañar a la infantería, ni pequeños porque si no podían quedar atrapados en trampas antitanque. Otra cuestión que permite diferenciar fácilmente al Char B es que se trata de un tanque con 2 cañones, algo casi único en la época. Esto, sin embargo, no era una gran ventaja ni tampoco una genialidad del diseño. En realidad, el vehículo había sido diseñado como un cañón autopropulsado más que como un tanque. Nuevamente, las similaridades con los diseños de la Gran Guerra es evidente. El cañón de 75 milímetros fue pensado para destruir fortificaciones, nidos de ametralladoras y grandes oleadas de infantería enemiga, pero no para destruir tanques. Sin embargo, hacia principios de los años 30, los diseñadores franceses se dieron cuenta de que el vehículo iba a tener que enfrentarse a un nuevo enemigo, uno que tenía movilidad.
Como no se podía rediseñar completamente todo el aparato, la única solución que encontraron fue agregarle una torre que tuviera un cañón contracarro. El Char B fue destacado con las unidades de infantería destinadas al asalto. La idea era que la parte móvil de la batalla le fuera dejada a tanques más pequeños y rápidos, mientras el Char B acompañaba a las divisiones de carroceros de la reserva. Se trataba de tropas especializadas en la ofensiva, pero que como eran de reservas no tenían tanto entrenamiento. Los Char B como armas antitanque. Con la doctrina táctica adecuada podrían haber abierto grandes huecos en las formaciones alemanas, ninguno de cuyos tanques podía resistir un impacto directo de su cañón de 75 milímetros. Sin embargo, los tanques estaban allí para apoyar a la infantería y no para funcionar independientemente como lo hacían los tanques alemanes dispersos por todo el frente. Perdieron su valor táctico y estratégico. Eventualmente se convertían en blancos casi perfectos. Los comandantes de tanques alemanes no tenían más que llamar a algún bombardero en picada para que destruyera por él al peligroso oponente. Por otra parte, la principal característica y la más temida por los alemanes era el cañón de 75 milímetros montado en el casco. Estaba en una posición poco afortunada, ya que solamente podía girar con todo el resto del tanque. Eso hacía que el tirador de ese cañón solamente pudiera disparar una vez que el conductor hubiera apuntado previamente. Un ejemplo patente de cómo pelearon la guerra estos vehículos fue el ataque alemán por el bosque de las Ardenas, que tomó por sorpresa a los franceses. Desorganizadamente, estos comenzaron a volver desde otro ataque ordenado. Había 2 divisiones acorazadas y sus Char B entraron en combate en pequeños grupos con poco combustible y sin ningún control operativo coherente. Al principio, como era de esperarse, su aparición espantó a los alemanes, pero una vez superada la conmoción inicial, la pericia alemana comenzó a funcionar. Tanques y aviones se iban concentrando en los Char B de a uno. En esa batalla muchos Char B fueron abandonados sin combustible y sus tripulaciones los incendiaron para evitar que fueran capturados. Sin embargo, los alemanes lograron capturar 160 unidades y usaron 60 de ellas como tanques lanzallamas llamados Panzer B2F. Otro uso que le dieron fue como montaje de un cañón de 105 milímetros, donde solamente se usaron 16 unidades y también como vehículo de entrenamiento. Actualmente sobreviven en los museos solamente 10 unidades del Char B, siendo 9 de ellas del modelo B1 bis y la restante del B1. Variantes del tanque. El Char B tuvo 3 variantes, aunque las 2 primeras son las más importantes, siendo la tercera casi una anécdota. Pueden observarse cambios de mayor o menor importancia. Lo cierto es que el tanque no tenía mucho potencial de expansión o mejora. La primera variante fue el Char B1. Tenía un blindaje de 40 milímetros, tanto en el frente como en los costados. La torreta, aunque tenía un cañón relativamente bueno para la época, de 47 milímetros L27, no agregaba mucha capacidad antitanque. Generalmente de los 50 proyectiles de este calibre que se cargaban, 30 eran perforantes explosivos, pero solamente podían penetrar 25 milímetros. Solamente se construyeron 34 vehículos de este modelo entre diciembre de 1935 y julio de 1937. Como puede verse, incluso en momentos en los que Alemania retomaba visiblemente su poderío, no parecía haber gran prioridad en la producción de estos tanques. El Char B1 bis mejoró un poco el blindaje. Esta versión tenía 60 milímetros máximos en el casco y una torre APX-4 con un cañón más largo, L32, el cual le daba un mayor poder antitanque. Se trató de la versión más numerosa, produciéndose 369 unidades entre abril de 1937 y junio de 1940. Sin embargo, hay que notar que nuevamente la producción previa a la guerra fue muy lenta. De ese número, solamente 129 se habían completado el 1 de diciembre de 1939, es decir, 2 años y medio, a un promedio aproximado de 4 tanques cada mes. Incluso en diciembre de ese año el ritmo no era muy bueno y solamente llegó a 45 unidades por mes en marzo de 1940, con los alemanes a punto de avanzar. Incluso si Francia no hubiera caído, es de preguntarse cuánto tiempo se hubieran tardado en terminar las 1.144 unidades que habían pedido al gobierno. Durante su producción este modelo tuvo algunas mejoras, particularmente lo que le permitió llevar más cantidad de munición. Primero, 62 proyectiles de 47 milímetros y 4.800 municiones para la ametralladora. Luego 72 y 5.250 respectivamente. Sin embargo, esto se hizo en detrimento de la munición de 75 milímetros, que era la más útil en el combate, donde se pasaba de 80 a 74. Ahora solamente 7 del total era del tipo perforante explosivo. Tal vez la mejora más grande y útil y agradecida por los tripulantes haya sido la radio ER-51,
la cual permitía comunicación hablada en lugar del código Morse. Los vehículos de comandantes de compañía y batallón tenían además la radio ER-55 para comunicarse con sus superiores. Sin embargo, hubo unidades que prefirieron mantener las radios viejas, ya que el ruido del motor era muy fuerte y a veces impedía la comunicación verbal. Char B-1 TER, con un blindaje más acorde a su época, de 70 milímetros, tenía un peso de 36,6 toneladas métricas y un motor más potente de 350 HP. Supuestamente iba a reemplazar al B-1 en el verano de 1940, acelerándose su producción en masa. Esto se había planeado al abaratar el costo, quitando la compleja transmisión líder y dejando que el arma tuviera un ángulo de tiro de 10 grados. Sin embargo, no llegó a tiempo. Solamente se pudieron finalizar 2 prototipos antes de que Francia se rindiera. Gracias por ver este vídeo. Si les pareció interesante, recuerden que pueden suscribirse para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Nos encantaría conocer sus opiniones y si les gustaría que abordáramos otros momentos específicos de la guerra en futuros vídeos. Por ahora nos despedimos. Hasta la próxima.